Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos a Martingala Parlamentaria. Como siempre, en esta semana que está finalizando y haciendo una evaluación de lo que ha sido la elección y lo que se viene en el Congreso de la Nación. Cambio de legisladores, los bloques que se están organizando, principalmente el bloque justicialista, hoy Frente Patria, con 98 diputados nacionales, La Libertad Avanza con 88 y sumando legisladores. También las fuerzas provinciales organizándose para tratar de ser la tercera fuerza política en este Congreso, que a partir del 10 de diciembre tiene un dibujo diferente. Por supuesto de que en este cambio de gabinete, la asunción del ministro de Defensa, Luis Petri, y de la senadora nacional, Patricia Bullrich, también trae eco parlamentario. Martín Alexis Menem seguramente va a continuar como presidente del cuerpo. Después de ahí se tiene que negociar el resto de las vicepresidencias, la ratificación de los presidentes de bloque y una novedad que puede ser que Patricia Bullrich tenga o bien la titularidad del bloque de La Libertad Avanza o bien sacar a Bartolomé Abdala de San Luis, senador nacional, que es el actual presidente provisional del Senado, y ella ocupe ese lugar. Toda esta negociación va a ocurrir durante este mes y el mes de diciembre. Un mes de diciembre que quieren poner fecha a las 3 reformas estructurales resistidas por la Confederación General del Trabajo en renovación de triunvirato y de autoridades. Comunicados, postura, negociación, todo esto es lo que se vislumbra de acá a estas 3 reformas, la laboral, que es quizás la más importante, la previsional y la tributaria. El gobierno está apurado contrarreloj, lo quiere enviar, quiere el 18 de diciembre como una fecha tentativa, tratar también el presupuesto nacional. Noviembre es un mes para las comisiones donde está cerrando, para que a libro cerrado se haga una elección con los diputados que están finalizando su mandato. Y aparte de esto está el 18 también de diciembre, parece un número mágico, donde termina en la provincia de Buenos Aires el mandato como titular del mismo, Máximo Kirchner. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires ya le han dicho al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que hay que romper la relación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Movimiento al Futuro tiene que tener en estos 2 años que vienen a los intendentes, darles más poder con ministerios, desplazar a la cámpora de la provincia de Buenos Aires y que sea Verónica Magario la titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Todo esto también, cuando hablamos de reforma laboral, del banco de horas, donde el empleador quiere manejar el horario tuyo, que estás del otro lado, el flex laboral, esa negociación paritaria por convenios colectivos de trabajo, que dicen que tendría que ser en forma individual. Todo esto, vos sabés que en el decreto 70/23, de alguna manera, se han anticipado las cosas. Federico Sturzenegger, que quiere una nueva versión de la ley bases, tomando como punto de partida algunos temas, por ejemplo, la ley de semillas, tan controvertida, y la ley de patentes medicinales. Todo esto es lo que se viene en un nuevo Congreso que va a tener un noviembre y un diciembre
muy activo con todos estos temas. Mientras tanto, hay empresas como Unilever, que sacó retiro voluntario, la bodega Norton, que se declaró en concurso de acreedores, con una deuda de 1.400 millones de pesos, SKF, que despidió 150 trabajadores y que empieza a importar productos, Ualá despide 110 empleados, y Carnes Pampeanas, que está suspendiendo personal. ¿Qué pasa en la Argentina con un gobierno que quiere negociar, fíjate vos, los temas de la Corte, 2 cargos, cargos en la justicia, 300 cargos en distintos puntos, y te habla de que el país está bien? Por supuesto que el dólar también es el gran protagonista. El señor Lamela es embajador representante del gobierno de Donald Trump. La Argentina que se viene para los próximos meses y para el 2026. Y también qué va a pasar cuando estas reformas el Congreso las trate. ¿Habrá vallados? ¿La gente estará, la CGT estará en las calles? Bueno, es todo lo que se viene aquí en tu país, en nuestra República Argentina. Vamos a presentar a los invitados de hoy. En primer término al doctor Daniel Andrés Lipovetsky. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Terminó la campaña, terminó todo. Terminó la campaña, sí, es una campaña intensa, pero muy linda. La verdad que estoy muy contento con haber podido, de alguna manera, hacer campaña, participar de una campaña, pensar en propuestas, ideas. Siempre uno quiere sacar más votos de lo que termina sacando, pero más allá de eso, creo que el balance fue muy positivo, así que estoy muy contento y muy agradecido a todos los que me acompañaron, no solamente en la campaña, sino con su voto en la elección del 26, ¿no? ¿Qué decirle a la gente que te acompañó con el voto y que evidentemente vas a seguir trabajando por ellos? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, seguir trabajando por ellos sin duda, porque yo hago política desde los 10 años, así que imagínate, no es que un resultado electoral, ingrese o no a la Cámara de Diputados, me va a cambiar de alguna manera mi visión sobre las cosas y sobre el país y mis ideas sobre el país. Y en ese marco tengo seguramente los casi 7.000 votos que me acompañaron acá en la ciudad de Buenos Aires, son gente que de alguna manera confió en eso, ¿no? En mi coherencia, en mi compromiso para tratar de plantear propuestas que puedan ayudar a que la gente viva mejor, como justamente fue una nueva ley de alquileres 2.0, como fue aplicar que lo he contado acá en tu programa, ¿no? Así como Sí. también un impuesto a los grandes especuladores del carry-trade para destinarlo justamente a que los trabajadores viajen gratis o más barato a sus laburos, y también bajar las cargas sociales para las pymes, para generar empleo, lo mismo que trabajar para proteger a nuestros queridos compañeros de la vida, que son los animales. Así que voy a seguir trabajando por eso, también para plantear ideas que surgieron en la campaña y que me parece que también tuvieron un impacto, como justamente qué va a pasar con la ley de cannabis medicinal, que es un tema que en su momento yo trabajé cuando fui diputado y que hoy el gobierno ha restringido mucho el uso del cannabis, y creo que es un debate que tenemos que darlo, porque en definitiva es muy necesario para mucha gente, sobre todo para personas que sufren de enfermedades muy graves, como por ejemplo la epilepsia refractaria, y que el cannabis medicinal, el aceite del cannabis, ayuda mucho a esos tratamientos, y hoy el gobierno no está dando los permisos para la producción de ese tipo de productos. Es un debate que seguramente vamos a seguir impulsando, y después, por supuesto, nos vamos a parar del otro lado de cualquier avance del gobierno en contra de la quita de derechos de la gente, ¿no? Vos recién mencionabas la reforma laboral, y por supuesto ahí yo tengo muy claro que el camino para generar empleo en la Argentina no es quitándole derechos a los trabajadores, ¿no? Vamos a presentar al otro invitado, Nicolás Urclé, de Esperanza Nacional, dirigente joven, peronista de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Bienvenido. Hola, Puma, gracias por invitarme. Muy mediático se lo ve, ¿eh? Lo escuché en Radio del Plata. Bueno, ¿qué balance hacemos en la provincia de Buenos Aires y en el contexto nacional de esta elección que nos ha dejado, por supuesto, muchas sorpresas? Mira, primero el análisis que hay que hacer es, todo empieza el 7 de septiembre. El 7 de septiembre el gobernador Axel Kicillof Gran triunfo del gobernador. hace una muy buena elección, anticipando... Podemos decir que los intendentes no hicieron campaña por la lista encabezada por Tayana como una
resistencia a listas hechas por Cristina en distintos puntos del país, como Salta, por ejemplo, donde perdió, y en Misiones también. Mira, los intendentes jugaron su patriada en su pago chico, en sus municipios. Primero defendiendo su consejo deliberantes y después hicieron su maniobra que siempre hacen, es poner dos listas diferentes jugando en contra de la lista nacional que arma Cristina Fernández de Kirchner, que es una lista no consensuada con los compañeros, lo hace por, vamos a decir, caprichosamente en poner un candidato que no es votable, y los intendentes tuvieron que cuidar su gobernabilidad. Por eso el 7 de septiembre fue acertada la autocrítica que hizo el gobernador. Ahora en la nacional se dio cuenta que no quieren volver al pasado la sociedad. Por eso votaron como votaron. En cuestiones que se están tejiendo nuevos liderazgos. Ahora esos nuevos liderazgos están en nombre no solamente de Axel Kicillof, sino de otros actores políticos y de otras fuerzas que se están tejiendo. Vos sabés que, Daniel, me llegó la información, un contrato firmado de locación hace 3 meses atrás, por un valor de 650.000 pesos. 3 meses después le cobran 680. Cuando vos te metiste de lleno, y la gente del otro lado, que hay muchísimos inquilinos, extrañan justamente esa ley. Y esto que está pasando ahora, con una inflación evidentemente que ya estamos en 2, está impactando en los bolsillos de los inquilinos. Sí, sin lugar a dudas, este gobierno no protege a los inquilinos. Nosotros con la ley que trabajé y que se aprobó y que estuvo vigente, buscamos sobre todo proteger a los inquilinos. Por supuesto, siempre en una ley que trató de ser lo más equilibrada posible, por supuesto, teniendo en cuenta las dos partes de la relación, que es el inquilino y el propietario. En realidad hay una parte extra que son los corredores inmobiliarios, ¿no? Los martilleros. Pero más allá de eso, buscamos proteger a los inquilinos. Este gobierno claramente no busca proteger a los inquilinos, sino todo lo contrario, trabaja para los locadores. Por eso derogó la ley, por eso en el DNU 70, donde derogó la ley, incluyó regulaciones todas a favor del propietario, del locador, como por ejemplo que un locador puede desalojar cuando quiere al inquilino aunque tenga el contrato vigente, y en cambio el inquilino, si se quiere ir antes con el contrato vigente, tiene que pagar una indemnización del 10% de todos los alquileres que le quedan por pagar al propietario, al Estos locador. son datos que la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. ve. La No gente lee no la lo letra. sabe, pero si vos sos inquilino y tenés un contrato vigente, si tu locador te quiere echar, te puede echar en cualquier momento, cosa que cuando estaba la ley vigente eso no pasaba. Hoy no te puede. Claro. Hoy, gracias a mi ley, con el DNU 70, te pueden dejar en la calle en cualquier momento. Ahora, si vos te querés ir porque, supongamos, te sale un laburo en otro lado, tenés que mudarte, y te querés ir anticipadamente antes que el contrato se termine, tenés que pagarle al locador una indemnización que es el 10% de todos los alquileres que te quedan por pagar. Eso te muestra lo que piensa mi ley. Mi ley regula, no es que no regula, pero regula a favor del locador. Yo siempre voy a regular, estoy convencido que es un tema para regular, porque la mayoría de los países lo regulan. No es que ningún país regula el tema de alquileres, la mayoría de los países tienen legislación sobre alquileres. La Argentina debe tenerla, pero por supuesto una legislación que sobre todo proteja a la parte más débil de la relación, que es el inquilino. El camino sin lugar a dudas por ahí. Vamos a seguir trabajando por eso. Esperemos que el Congreso vuelva a tratar estos temas. Lamentablemente, en general, el Congreso no toca estos temas porque la mayoría de los diputados y los senadores son locadores, no son inquilinos. Sí, por supuesto. Cuando yo ingresé como diputado me sorprendí porque dije, che, ¿cómo puede ser que no haya proyectos sobre esto? Bueno, la explicación es muy simple. Y aparte la comisión, así como la de juicio político nunca se integró, esperemos que en este nuevo Congreso de alguna manera se integre. La de legislación general prácticamente no tuvo actividad. No, bueno, todo lo contrario, cuando la presidí, yo la presidí 4 años, hicimos un montón de leyes, y la verdad que, bueno, también tuvimos el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue un debate histórico, pero también legislamos sobre animales, también legislamos sobre los alquileres. Bueno, se trabajó un montón. Ojalá que el Congreso retome esa actividad. No, la verdad que no creo que sea la voluntad del gobierno, ¿no? A este gobierno le preocupan esas reformas que son las que le pide el mercado, que en definitiva son todas reformas en contra de la gente. Nunca el mercado te va a pedir reformas a favor de la gente, siempre están a ¿Qué opinas favor de la reforma laboral?
No, estoy totalmente en contra. A ver, voy a decir dos cosas. Primero, todavía no sabemos cuál es la reforma laboral. Y entonces uno siempre trata de hablar un proyecto de Romina Díez. Hay un proyecto de Romina Díez que no sabemos si es el proyecto oficial, pero podemos hablar de él si querés o si no ver después qué viene. Pero más allá de eso, conceptualmente, por lo que uno ve de las declaraciones que estamos hablando, que todas dicen, vamos a modificar la ley de contrato de trabajo porque, creo que la escuché a Burrich diciéndolo, Patricia Burrich, porque es una ley de la década del 70 y que adaptar las nuevas realidades. Bueno, primero decirle a la gente que no compren ese curso que es mentira, porque la ley de contrato de trabajo, que es correcta, la original, fue sancionada en 1974, fue reformada un montón de veces, con lo cual no es la misma ley del 74, la ley tuvo un montón de modificaciones, es más, tuvo varias modificaciones en los últimos 20 años, todas con la excusa de que esas modificaciones iban a generar empleo y ninguna generó empleo. Regular. La quita de derechos de los trabajadores no genera empleo de per se de ninguna manera, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Acá para generar empleo sí puedo pensar en bajar impuestos. La verdad que lo debería pensar el gobierno, bajar impuestos. ¿Por qué no hablamos de bajar impuestos si van a hacer una reforma impositiva? Que en eso podemos estar de acuerdo. Bajemos los impuestos, con eso la gente va a tener más plata en el bolsillo, y con eso la gente va a consumir más, y con eso, por supuesto que las pymes, que son las que dan empleo en la Argentina, van a poder contratar más gente. Bajemos las cargas, bajemos los impuestos al trabajo, que son muy altos. No digo las cargas sociales, ¿no? Para que no me diga que estamos desfinanciando el sistema jubilatorio. Los impuestos al trabajo que pagan las empresas, hay que bajarlos, porque realmente es muy caro tener un trabajador en blanco. Bajemos esos impuestos y eso va a estimular el empleo. Quitándole derechos a los trabajadores de ninguna manera, está demostrado que no ocurre. Mira, el mejor ejemplo que este gobierno ya hizo una reforma laboral con la ley base y el DNU 70, donde derogó dos leyes que establecían incrementos indemnizatorios a favor de los trabajadores, que son la Ley Nacional de Empleo, que es la 24.013, y la Ley 25.323, con la excusa en ese momento que vamos a derogar estas leyes porque esto genera que las empresas no puedan contratar gente. Bueno, ¿qué pasó de ese momento hasta hoy? No solamente no aumentó el empleo, sino que bajó, se perdieron puestos de trabajo. Por lo tanto, está claro de que no es el camino, que en realidad lo hacen solamente para generarle mayores ganancias a los grandes actores del mercado, a las multinacionales, a los especuladores financieros que quieren pagar menos a los trabajadores, pero por supuesto nosotros siempre vamos a defender a los trabajadores, a los laburantes, que es justamente para uno hacer política. La verdad que hacer política para defender a los poderosos, la verdad, es ser un mercenario. Reforma previsional, dicen 70 años, un sistema que uno ve las AFJP y una gran resistencia. ¿Cómo ves el tema? Mira, lo veo como que quieren subir la edad jubilatoria para generar más... Malas experiencias de otros países. Claro, Francia. Y la verdad que si no generamos empleo, como dice acá el diputado... Daniel. Tenemos que empezar a generar empleo. Todo lo que hicieron con la reforma laboral, esto viene de una continuidad de los gobiernos anteriores, que vinieron reformando y nunca generaron empleo. ¿Por qué? Porque liberaron las exportaciones para que entraran los consumos del exterior y rompieron el sector productivo argentino. Entonces vos no vas a tener jubilaciones. Lo que estás haciendo es matar el sector de jubilaciones, matar el ANSES y generar una pérdida económica al Estado Nacional. Viene desde la época de Carlos Saúl Menem, pasando por Mauricio Macri, pasando ahora por Milei. Empezaron a matar lo que es el sistema productivo y después te dicen que quieren generar trabajo. Cuando quieren generar trabajo, que derogar las leyes que se hicieron en 1970, como la ley de identidad financiera, que bajen los impuestos al trabajo, que empiecen a reformar las cargas arancelarias y empezamos a manejar otro sistema de empleo y poder generar trabajo para la sociedad. ¿Y el rol de la CGT? Y el rol de la CGT primero tiene que hacer un trabajamiento generacional, porque hoy dejó de representar a los trabajadores. Está claro que son totalmente funcionales al gobierno de Javier Milei en cuestiones nominales, no salen a la calle a protestar cuando se cierran más empresas, cuando que tenemos cada vez más desocupación y tenemos inflación, no generan empleo, están de adorno hoy. ¿Y ves una CGT diplomática y una CGT como en algunas épocas fue el MTA, Saúl Baldini, y creo, una CGT más aguerrida? Claro, Puma, yo creo que tiene que haber una CGT combativa, una CGT de Saúl Baldini, claro, con 20 puntos, estar en la calle acompañando a los empleados que quedaron sin trabajo. Pues no es solamente el empleo formal,
si no tenés los desocupados y encima tenés empresas que están cerrando, se están yendo del país. O sea, decime, desde que generó... Bueno, nombramos varias. Sí, Milei, así es. ¿cuántas Varias empresas empresas. se abrieron? Ninguna, por lo menos que Bueno. yo sepa. ¿Cuántas rutas se arreglaron? Ninguna. Ninguna. Creció más la deuda. 44.000 millones de dólares le tuvimos con Macri y ahora tuvimos un swap con la ayuda de Donald Trump para ganar la elección. Es claro, esto viene... Que para pagar los 850 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional metieron mano ahí. Eso es lo que dice. Vinieron a comisionar las deudas, como se hicieron en los 90, como se hicieron con Mauricio Macri. Caputo, que es el mismo ministro que tuvo Mauricio Macri, que fugó la plata, o sea, que hizo la timba financiera. Que Hoy dicen tenemos este problema. que está alejado ahora de Santi Caputo, de Santiago Caputo, que parecía que iba a ser el ministro del Interior con más funciones, pero que lo están cada vez alejando. Inclusive en la aduana, un subadministrador lo ha puesto justamente Toto Caputo en esta semana como el secretario de Finanzas LED que ha sido nombrado. Otro también de los temas es, ¿cómo ves esta relación Mauricio Macri-Javier Milei? Ahí dice que ha pedido que Hernán Lombardi sea el secretario de Turismo porque Pichichi Scioli ya dijo que se va o lo van porque estaba apoyado por Guillermo Francos. Mira, primero me parece que déjame agregar algo con respecto a lo que pasó con la elección, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando, mucha gente que nos está mirando ahora te está diciendo, bueno, pero y escuchándonos criticar al gobierno, está diciendo, bueno, pero acaba de ganar la elección, ¿no? Yo creo que no hay que quedarse con el tema del triunfo del gobierno, porque eso no es que los argentinos le dieron un cheque en blanco al gobierno. El gobierno se equivoca si piensa que le dio un cheque en blanco. Ellos piensan que sí, pero el gobierno se equivoca y la gente, y uno puede entender o no el voto de la gente, eso es independiente, seguramente cuando la gente votó, si lo votó es por algo, lo votó, pero más allá de eso, claramente... ¿Vos pensás que los argentinos deben ir al diván después de haberle dado este cheque en blanco al gobierno? No, yo creo que no, yo creo que en definitiva, mira, en cualquier competencia electoral, por decirlo de alguna manera, uno tiene el que pierde la elección tiene que también decir, che, ¿por qué la perdió? ¿Por qué perdió? Claro. Entonces me parece que ahí seguramente el peronismo tendrá que hacer su autocrítica en ese marco de la campaña que planteó. Yo creo que fue una campaña que no fue buena, donde faltó contenido, donde donde hicieron la plancha, por las razones que bien vos decías, pero que en definitiva ahí en ese caso yo creo que el peronismo tiene que hacer una autocrítica, porque le pasó algo parecido en el 2023 antes de las PASO, ¿no? Lo alentaron a Milei pensando que con eso desgastaban a Patricia Burrich, Juntos por el Cambio, que parecía que era el que venía a suceder. Y cuando vos jugás con esas cosas, después te termina saliendo mal. Salió mal en el 2023 porque nos terminaron dejando desquiciado, digamos, cruel y como Javier Milei. Perverso. Y ahora, de alguna manera, pasó algo parecido y nos terminan dejando un gobierno más fortalecido, de alguna manera que se cree fortalecido por el resto de la elección, y eso es avanzar para provocar más daño del que ya vino provocando. Entonces me parece que el peronismo tiene que hacer una autocrítica, tiene que entender que tiene una responsabilidad enorme, que es liderar un proceso para ganar la mirada en el 2027, y para eso dejar de lado, a ver qué me conviene más, que si pierde un sector u otro, pensar que tiene que ampliar, que tiene que sumar sectores que no sean necesariamente del peronismo, pero que entiendan de que 4 años más de Milei en el 2017 sería tremendo para la Argentina. Y me parece que si entiende eso, como lo entendió Lula en Brasil, seguramente vamos a tener una muy buena propuesta electoral para el 2027. Entonces me parece que primero hay que ver por ahí. Respecto a Macri, bueno, lo meó Milei claramente, como lo vino meando siempre. Mauricio no entendió, yo se lo dije antes de irme del PRO, que hacer un acuerdo con Milei era un error de todo punto de vista. Primero, por supuesto, desde el punto de vista de las ideas, porque yo pensaba que el PRO representaba ideas distintas a las de Milei en cuanto a lo que tiene que ver con no pensar en un Estado, en destruir al Estado, sino un Estado más eficiente, más eficaz. Bueno, por lo menos lo que planteábamos nosotros cuando fundamos el PRO, te estoy hablando hace 20 años atrás.
Eso claramente no ocurrió y después le dije, porque además personalmente Milei es un garca, te va a cagar y bueno, finalmente pasó, lo cagó. Lo cagó esa vez y lo vuelve a cagar ahora, más allá. Y además, en definitiva, Mauricio termina en un rol que parece muy feo y realmente no debería ser, que es un rol de no ir a discutir con Milei ideas y decirle, che, mirá, te estás equivocando por ahí, el camino no es este, el camino no es destruir el Estado, trabajemos por otro lado, pensar en la salud pública, en la educación pública, que supuestamente eran cosas que él defendía. Va preocupado por un cargo, va preocupado por un carguito. Ahora lo trae a Lombardi, pero antes planteaba Dietrich y otro. La verdad que es patético realmente que un expresidente de la nación se reúna con el presidente actual solamente para pensar en cargos. La verdad que para mí no ese es el camino. Insisto, yo te estoy del lado de lo contrario. Yo hace 2 años que estoy sin cargo y no estoy yendo a la Libertad Avanza a chupar media, por decir una manera, para tener un cargo público. La política no se hace para eso. Y bueno, Santilli parece como que se desesperó, Ritondo, Montenegro, y bueno, están esperando ahí en el banco de suplentes a ver qué le van a dar, si Montenegro en justicia, Ritondo, bueno, presidente de la Cámara no, Cristian. No, claro, parece que no. Independientemente de eso, yo a Santilli lo conozco hace mucho, por supuesto, porque estuvo con el PRO, y te diría, a ver, más allá de que no comparto su posición política, digo, che, de los que tenía Milei para poner ahí, no fue lo peor que me hubiera elegido. Te diría, fue, digamos, por lo menos un tipo que tiene vocación de diálogo, que viene el peronismo, entiende la lógica del peronismo. Cuando Milei dice, che, hay que dialogar, y lógicamente, ¿con quién vas a dialogar? Con el peronismo. Claro. Entonces, desde ahí me parece que no fue una mala elección, insisto, independientemente que me hubiera gustado al Colop estando en otro lugar, no el político del que está. Pero creo que de las posibilidades que tenía Milei, creo que estuvo bien elegido Santilli. Yo lo recuerdo de la época de la fórmula dual de Ortega, cuando iba al edificio de Ortega presidente, Diego Santilli. Sí, claro, no, viene de ahí. Estaba Sergio Massa. Yo tengo, a mí no me gusta su posición política actual, pero sí le rescato que es un tipo que tiene vocación de diálogo. Y para ministro del Interior necesitas sí o sí tener vocación de diálogo. Bueno, minutos finales, reflexión final, Nico Urcle, y gran elección de Santiago Cuño en la provincia de Buenos Aires. Muy buena elección. Muy buena elección. Muy buena. No es porque estemos acá en el canal. No, hay que es decirlo. Sí. Hay que decirlo. Mira, Santiago hizo muy buena elección, plantó una bandera muy interesante, que es la confederal, del sistema antiguo de Rosas, un sistema Juan Manuel de Rosas, exacto. Federalista. El peronismo sí tiene que dar una autocrítica muy fuerte, porque se alejó de la sociedad, no tiene dirigentes para hacer un trabajamiento generacional, porque hay muchos que no están formados, y otros que sí, y Cristina los que que siga, estamos formados Cristina estamos fuera del peronismo. Bailando. A ver, esto es claro, los que estamos formados estamos fuera del peronismo, claro. ¿Por qué? Por egos grandes de la conducción, que lo único que sabe hacer es cometer errores todo el tiempo y imponer un modelo como un candidato como Máximo Kirchner. Claro. Que es quieren ponerlo como un liderazgo. Yo creo que los liderazgos se ganan a través del tiempo, no por imposición de uno. A ver, el peronismo pierde porque primero vos tenés un padrón hoy de menores de 35 años, de 16 a 35 años. Ya no hay tipos grandes que voten con el corazón. Ese es el primer error del peronismo. Segundo, que no supo interpretar a la sociedad, o sea, interpretar al pueblo, no lo interpretó. Y tercero, poner candidatos que están con crisis políticas muy grandes, de un lado y del otro. Poner a Tayana con 75 años. Si bien decía Daniel, tienen a Patricia Bullrich, que estuvo en el peronismo, estuvo en el PRO, estuvo saltando de lado en lado y hasta poderse ubicar en la Libertad. Santilli, que venía del peronismo, Ritondo, que venía del peronismo. Esa crisis dirigencial que hoy hay, que se fueron todos de un lado y quedó la casta, como dice Milei, y del otro lado quedó una crisis dirigencial muy grande con Cristina, que ella se pone en un lugar de proscripta, que no está proscripta, y tienen dirigentes que de 60 a 75 años. La juventud no expresó sus lugares en las listas. Y, como plantea Santiago Cuño, hay una expresión que puede ser muy buena de acá a los próximos 2 años, que se amplía su base política con el mismo proyecto y llevando un trazamiento generacional, creo que puede ser una de las partes fundamentales de una renovación peronista. Y Milei, que se saca la foto en Estados Unidos seguramente,
en este viaje con Messi, que quería estar con Messi, la foto que le falta, parece. ¿Puedo agregar una Reflexión cosita final, muy chiquita? sí, No, por viste que yo hablé hay que ver ejemplos y cité el ejemplo de Lula, por ejemplo. Voy a citar un ejemplo más local para que la gente lo entienda bien, que fue el caso de Antonio Cafiero en el 85. Claro. Cuando el peronismo también entró en crisis después de la derrota del 83, él entendió que era una renovación. Y planteó una renovación. ¿Vos trabajaste con él? Sí, trabajé más de 10 años con él. Una renovación y logró... Esa renovación del peronismo logró que llevara al poder nuevamente, primero ganar la provincia de Buenos Aires, Antonio como gobernador, y después llegar a la presidencia en el 89. Por lo tanto, me parece que como la crisis del 83 del peronismo que le llevó a esa renovación, ahora esto también es una crisis. Hay que ir a la renovación del peronismo, entender que el camino que justamente es una nueva generación, nuevas ideas, nuevos simbolismos, que siempre el peronismo los tiene. Y si el peronismo lo entiende, y el modelo de Antonio creo que es un buen modelo para recordar, seguramente el 2027 va a derrotar a Milei, que vamos a derrotar a Milei, espero trabajar para eso, porque sin lugar a dudas, imagínense, si ahora este hombre va por las cosas que está anunciando, imagínense si vuelve a ganar el 2027, se acaba la Argentina. Tenemos a Santiago Cuño para rato y tenemos a Daniel Lipovetsky para rato y acá el joven Urcle también. Así es, para con ir gusto. En esa dirección. ¿Cómo andás, Sara? ¿Bien? ¿Cómo anda Sara? Su Sara, muy bien, Sara. Siempre le pregunto. Muchas gracias, sí, le mandamos un saludo, acaba de cumplir años, ya tiene 87 años, Mirá, imagínate, pero anda bien. Me pregunta siempre le gusta la política, porque mi viejo era un dirigente político, por lo tanto me pregunta, no logra entender cómo la gente sigue votando a Milei, pero bueno, hay que siempre una explicación ahí si para hubiera darle. estado Jaime tampoco. No, mi viejo si se entera, se ve lo que está haciendo Milei ahora, se vuelve a morir, lamentablemente. No, una cosa Y terrible. sus padres ni le digo, Nicolás. Bueno, gracias a los dos por habernos acompañado por esta favor, noche un placer, aquí gracias, en Martingala Gracias, Parlamentaria. Y como siempre le digo a usted un saludo al amigo Gaby Vázquez. Le mandamos un abrazo. Un abrazo y a Luis de la Gente, un amigo y compañeros del Congreso. Tus escapadas los fines de semana en la provincia de Buenos Aires. Visita San Pedro, bellezas naturales, sol y espacios. Para tu paz interior, San Pedro, ciudad capital de voces de nuestra querida República Argentina, Lalomir, Fernando Bravo, Mónica y César, ciudad para la familia UNITA, y también a los amigos de la Asociación del Personal Legislativo, en la persona del compañero Norberto Di Próspero también, que nos auspicia. Le mandamos un abrazo a la gente de APL. Exactamente, que lucha justamente Sí. por los derechos de los trabajadores legislativos y también amigo suyo. Es amigo, muy amigo mío, sí. Gran amigo, así que le mandamos un gran abrazo a Norberto. Señoras, señores, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Próximo jueves aquí en Canal 22, como siempre. Buena semana. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.